Bien, jóvenes, veamos un ejemplo más del movimiento rotacional. En este caso tenemos un motor que se encuentra girando a 300 revoluciones por minuto cuando súbitamente se apaga. Si debido a la fricción de los cojinetes y del aire, la volante experimenta una aceleración angular dada por alfa igual menos 0,025 W al cubo, donde W es la velocidad angular, determinar el número de vueltas que ejecuta la volante hasta que su velocidad angular se reduzca al 5% de su valor inicial y el tiempo necesario para ello. Muy bien, tenemos como dato la velocidad angular con que estaba girando la volante, 300 revoluciones por minuto. Esto lo vamos a convertir a radianes por segundo, sabiendo que una revolución equivale a 2 pi radianes y un minuto equivalen a 60 segundos. De esta forma obtenemos que la velocidad angular inicial de la volante es 31.42 radianes por segundo. A continuación utilizamos esta ecuación diferencial donde relacionamos la velocidad angular, la aceleración angular y el ángulo girado. Reemplazando la aceleración angular, que es menos 0,025 velocidad angular al cubo, tenemos esta expresión. Ahora lo adecuamos para poder integrar. W al cubo pasará a dividir al primer miembro, convirtiéndose en W a la menos 2. Esta integral irá en el caso de la velocidad angular desde 31.42, que es la velocidad angular inicial, hasta el 5% de la velocidad inicial, que sería 0,0531 veces 42. En cambio, en el segundo miembro, la integral irá desde 0 hasta θ. Consideremos que en el momento en que se apaga el motor, el ángulo es 0 y a partir de aquí vamos a medir la posición angular. Integrando esta expresión obtenemos que θ es igual a 24.2 radianes. Y como se sabe que una vuelta vale 2 pi radianes, podemos convertir esto y tener 3.8 vueltas. Ahora nos faltaría calcular el tiempo necesario para que la velocidad angular de la volante se reduzca al 5% de la velocidad inicial. Para eso utilizamos esta ecuación donde se relaciona aceleración angular, velocidad angular y tiempo. Si lo expresamos adecuadamente, tendríamos lo siguiente. W pasa a dividir al primer miembro convirtiéndose en W a la menos 3, diferencial de W, y esto será igual a menos 0,025 diferencial de t. Integramos. Considerando el tiempo 0, el tiempo en el que se apagan los motores, y el tiempo t en el cual se reduce la velocidad al 5% de su velocidad inicial, tendríamos que ese tiempo será 8.08 segundos. Bien, veamos otra situación. Tenemos el ejemplo número 4. En este caso, nos dicen que durante un cierto intervalo de tiempo, la aceleración angular del engrane A está dada por esta ecuación, donde la aceleración angular es igual a 5 veces la velocidad angular de A elevado a la 1 medio, medido en radianes sobre segundo al cuadrado. Esto es la aceleración angular del engrane A. Y W representa la velocidad angular en radianes por segundo. Nos preguntan sobre la velocidad angular que tendría el engrane B después de que A ha girado 50 revoluciones, partiendo desde el reposo. Los radios de los engranes A y B son 10 milímetros y 25 milímetros respectivamente. Entonces, partimos de esta información. Tenemos la aceleración angular con que va a girar el engrane A. Utilizamos la ecuación que relaciona velocidad angular, aceleración angular y ángulo girado. Vamos a determinar en primer lugar qué velocidad tendría el engrane A después de haber girado 50 revoluciones. Reemplazando aquí la aceleración angular y transponiendo los términos adecuadamente, tenemos el planteamiento de esta integral, donde aquí colocaremos 0 porque el engrane A está partiendo del reposo, y arriba la velocidad angular que adquiere el engrane después de haber girado 50 revoluciones. 50 revoluciones equivalen a 100 pi radianes, porque cada revolución es 2 pi radianes. Efectuando esta integral, obtenemos que
la velocidad angular del engrane A será 177,07 radianes por segundo. Pero la pregunta está, ¿qué velocidad tendría el engrane B en ese momento? Relacionamos los engranes A y B. Como se observa, estos engranes son tangentes entre sí. El punto de contacto que tienen A y B es un punto que debe tener la misma velocidad. Es decir, la velocidad de A es igual a la velocidad de B. De lo contrario, un engrane estaría rebalando sobre el otro. Esta situación no debe darse. Pero se sabe que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, la velocidad angular de A por el radio de A debería ser igual a la velocidad tangencial de B, que es velocidad angular de B por radio de B. Con esta ecuación podemos relacionar las velocidades angulares de los dos engranes. Aquí reemplazamos la velocidad que tiene el engrane A después de haber girado 50 revoluciones, que son 177,07 radianes por segundo, por su radio, que son 10 milímetros, y esto será igual a la velocidad angular de B por su radio de giro, que es 25 milímetros. De esta forma obtenemos que para ese entonces el engrane B estaría girando a 70,83 radianes por segundo. Veamos el ejemplo número 5. Nos muestran este sistema mecánico en donde tenemos dos poleas y un cilindro. Nos dicen que partiendo el reposo cuando S es 0, o sea cuando B está en el suelo, y en T igual 0, un motor no mostrado le da a la polea A una aceleración angular de 0,6 t radianes por segundo al cuadrado en sentido antihorario. Determinar la rapidez del bloque B cuando éste haya sido levantado a una altura S igual a 2,4 metros. Muy bien, tenemos entonces aquí el siguiente sistema mecánico, donde A tiene una aceleración angular antihoraria, por tanto, el engrane o polea C también tendrá una aceleración angular antihoraria. Se supone que la polea C es arrastrado por la polea A. Y simultáneamente, la polea D también tendrá una misma aceleración angular antihoraria. Y esto provocará que el bloque B sea levantado con una aceleración vertical. Ahora, relacionando las aceleraciones, un punto que está sobre la periferia de la polea C, como el punto que está sobre la periferia de la polea A, deben tener la misma aceleración tangencial, dado que la faja que los conecta es una faja tangente a los dos. Si no se cumpliera esta condición, es decir, si un punto tuviera más aceleración que el otro, se supone que entonces esta porción de la faja tendría que estar estirándose, lo cual no sucede. Se supone que la faja que conecta ambas poleas es una faja inextensible. Por tanto, las aceleraciones tangenciales de A y de C, ¿no? Es decir, las aceleraciones de los puntos periféricos de ambas poleas tienen que ser iguales. Pero se sabe que la aceleración tangencial es aceleración angular por el radio. Entonces, aceleración angular de A por el radio de A será igual a la aceleración angular de C por el radio de C. Si reemplazamos aquí la aceleración angular que tenemos como dato de la polea A, podríamos obtener entonces con qué aceleración angular estaría girando la polea C. Será 0,2 t radianes por segundo al cuadrado. Ahora, como la polea C y la polea D giran en torno al mismo eje, ambas poleas tienen la misma aceleración angular, porque giran el mismo ángulo en el mismo tiempo. Por consiguiente, la aceleración angular de D es igual a la aceleración angular de la polea C e igual a 0,2 t radianes por segundo al cuadrado. Por otro lado, para poder relacionar la aceleración del bloque B con la polea D, tengan en cuenta que esta cuerda que está atada al bloque B es tangente a la polea D. Por consiguiente, la aceleración tangencial de la polea D debe ser igual a la aceleración del cilindro B. Por tanto, escribimos aceleración de B es igual a la aceleración angular de D por el radio de D. Esto se convierte en 0,2 t por el radio de esta polea, que es 75 milímetros, o sea, 0,075 metros. Con eso tenemos la aceleración del bloque B, que serían 0,015 t metros por segundo al cuadrado. Ahora bien,
Una vez que tenemos la aceleración del bloque B, ya podemos responder a esta pregunta. Determinar la rapidez del bloque B después que ha subido una distancia de 2.4 metros. En este caso tenemos la aceleración de B en función al tiempo. Podemos utilizar entonces esta ecuación que dice que la aceleración de B será la derivada de la velocidad de B con respecto al tiempo y obtener una expresión que nos dé la velocidad de B para un tiempo t cualquiera, donde como se sabe que en t igual 0 el sistema parte del reposo, integrando podemos obtener la velocidad de B en función al tiempo. Por otro lado, la velocidad de B se define como la derivada de la distancia que recorre el bloque B con relación al tiempo, y esto sería igual a 0,075 t al cuadrado. Integramos para obtener después de qué tiempo, habiendo partido el reposo, el bloque habrá sido levantado una distancia de 2.4 metros, de donde obtenemos que ese tiempo sería 9.86 segundos. Esto lo reemplazamos en la ecuación de la velocidad de B y ya tendremos la velocidad para ese momento. Esa velocidad será 0.73 metros por segundo. Bien, jóvenes, muchas gracias. En el próximo video les mostraremos otros ejemplos.